Bueno, una alegría estar acompañándolos esta mañana acá. Un placer, de verdad, un placer. Es la primera iglesia que me toca visitar después de que empezó todo este lío. Hasta ahora estuve solamente en la mía. Y si bien es un placer estar en la propia, de vuelta a empezar a dar vuelta y conocer y ver la familia en otros lados es un placer. Y me encantó ver el espíritu de familia que se vive acá en la iglesia, porque la idea de estar en la iglesia y participar de ella es el espíritu de familia. Inclusive, saben que hoy justo lo que había pensado para compartir tenía que ver con un sábado con Jesús en la iglesia. Y es lo que vamos a estar conversando y viendo en un momento. Pero antes de eso quería leer un versículo que está en Proverbios capítulo 23, Proverbios 23, versículo 26. Ahí hay un mensaje muy lindo en el que me encanta, además del mensaje, la secuencia del mensaje y la forma de decirlo. Porque ahí dice: dame, hijo mío, tu corazón. Me encanta la figura de la familia de Dios, ¿no? Porque cuando está hablando del integrante de la familia de Dios, habla de hijo. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la secuencia. Primero, dame, hijo mío, tu corazón, y después, miren tus ojos por mis caminos. A veces nos ha pasado, quizá más de uno, agarrar la secuencia al revés, ¿no? Portarnos bien primero, buscar andar por los caminos del Señor sin haberle entregado el corazón a Jesús, y entramos en un camino complicado cuando hacemos la secuencia al revés. Saben que cuando Jesús vino, el momento en el que Él vino a este mundo fue un momento en el que la religión vivía una crisis muy particular, porque justamente se había invertido la forma de seguir a Jesús o de pretender ser pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios trataba de portarse bien, empezando por los líderes y siguiendo por la gente. Todos se querían portar bien. Tanto querían hacerlo que ustedes saben, habían hecho, además de los 10 mandamientos, habían fabricado libros de leyes para portarse más bien todavía. Y habían terminado viviendo una religión sin vida, ¿no? Porque les faltaba la parte del corazón, aunque se portaban bien. Y ustedes recuerdan que durante el ministerio de Jesús, Él tuvo muchos enfrentamientos y problemas, especialmente con el liderazgo de la iglesia, ¿no? Los líderes judíos y demás. Desde la primera vez, ¿se acuerdan? La primera Pascua. Entra Jesús al templo cuando era un don nadie, nadie lo conocía, y armó un desastre que a partir de ese día ya hacía tan poquito que se había bautizado, empezaba su ministerio y ya algunos habían decidido: este no puede seguir más acá. Y de hecho, si ustedes se fijan, al estudiar lo que es toda la vida de Jesús, desde el momento de su bautismo hasta el momento de la cruz, Él casi no estuvo en Jerusalén. Muy poco estuvo en Judea. Casi todo su ministerio se desarrolló en Galilea, también en Samaria, en Perea, inclusive fuera del país también, pero en Jerusalén y en Judea casi no. Inclusive antes de la historia que quería compartir ahora, Jesús había pasado por Jerusalén, porque apenas pudo pasar por ahí. Tremendo, porque saben que estuvo ahí y estaba en las explanadas del templo. Ustedes recuerdan que el templo estaba en la parte más alta de Jerusalén, y dentro de la parte más alta de Jerusalén, en el centro estaba el templo propiamente, y después había grandes patios en los que entraban miles de personas. En esas partes había un sector que se llamaba el Pórtico de Salomón, que era como una gran galería con pórticos. En ese lugar estaba Jesús, un sábado también, y se encontró con los líderes religiosos. Y lo encararon fuerte a Jesús. Como que lo apuraron a que diga, de verdad, o sea, vos sos el Hijo de Dios, vos decís que sos el Hijo de Dios. Y Jesús se los dijo con todas las letras. Y se armó, o sea, fue tal la respuesta de los líderes judíos que ahí nomás
lo intentaron asesinar a Jesús dentro del área del templo, no importa, porque había blasfemado haciéndose hijo de Dios y eso no lo soportaban. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, ahí mismo lo iban a lapidar a Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús salió de ese lugar y se fue. Otra vez se fue de Jerusalén porque no duró mucho ahí. Y se fue, faltaba poco ya a esta altura. Estoy pintando el contexto porque ahí va a venir la historia que ahora quiero compartir. La historia sí es cortita, por eso necesita del contexto. Jesús tuvo que irse de Jerusalén y de Judea, tuvo que cruzar el río Jordán, irse del otro lado del río Jordán a la zona sur de Perea, que se llamaba la región que estaba del otro lado. Y ahí estuvo un tiempo, y en ese tiempo que estuvo Jesús ahí es que ocurre esta historia, que la historia es cortita, está en San Lucas, el capítulo 13. Es una historia que, les digo, me encanta por donde la mires, por lo lindo que es cómo te presenta la familia de Dios, con todas sus variables, porque los que venimos a la iglesia no somos los elegidos de la sociedad que nos portamos lindo, entonces de premio venimos a la iglesia. Ese concepto sabemos que no funciona. Los que venimos a la iglesia somos los pecadores que necesitamos un Salvador. Por eso venimos a la iglesia, ¿no? Lejos de lo que pueda considerarse perfecto o ejemplo. Y entonces, como somos así los que integramos el pueblo de Dios, bueno, esta historia, en Lucas 13, versículo 10, empieza diciendo algo muy lindo que nos habla muy bien de Jesús. Vieron que el versículo 10 dice que enseñaba Jesús en una sinagoga el sábado. Así que podrías imaginarte un día como hoy acá en la iglesia, solamente que en vez de que haya una visita predicando, el que está predicando es Jesús. Porque evidentemente Jesús no era de los que les gusta venir a la iglesia para ver qué me prepararon hoy, ¿no es cierto? O sea, típico caliente asiento, a ver si está bueno lo de hoy o no, sino que era de los que se involucran, participan y son activos en la vida de la comunidad de la iglesia. Eso me encanta. Otra cosa que me encanta es que creo que Jesús podía haber tenido muchas razones para no ir a la iglesia, porque sabía que en líneas generales los líderes de la iglesia no eran extremadamente amistosos con él, ¿está bien? Porque sabía que muchos de los integrantes del pueblo de Dios que asistía a la iglesia no entendían cómo funciona el evangelio. Y muchas veces le hacían pasar a Jesús malos ratos dentro de la sinagoga. Y se me ocurre que hubiera sido buenísimo que Jesús, en vez de ir el sábado a la iglesia, podía haber ido el sábado a un cerrito cercano, a algún lugar lindo y agradable, a pasar el sábado ahí con la gente que espontáneamente se reúna y disfrutar un sábado más descontracturado, más tranquilo, en la naturaleza. Pero él iba a la iglesia, y los sábados iba siempre a la iglesia. Eso me gusta mucho de Jesús, cómo él iba a encontrarse con su familia. Y ese sábado, mientras él estaba predicando ahí en la iglesia, dice el versículo 11 que había ahí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Otras versiones dicen que un demonio le había provocado esa enfermedad. 18 años esta mujer con esta situación, ¿no? Y hoy pensar en una mujer en esta situación que acabamos de leer en la Biblia, hoy es una cosa. Pero en el tiempo de Jesús era diferente la situación. Porque alguien que haya sido tan castigado por la vida como era esta mujer, tenía el agravante de que por ahí en la iglesia no la miraban tan bien, ¿sabes? Porque si le había pasado eso, o sea, si Dios había permitido o le había mandado eso, era claramente porque era una mala persona, seguramente más pecadora que el promedio, porque por eso a los demás no les pasaba nada, pero ella sí. Entonces ella era vista porque había mucho eso de causa y consecuencia y como que Dios intervenía en este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, si ustedes imaginan que después de 18 años de estar ella lidiando con esta desgracia,
Seguramente yo creo que le pasaba que cuando entraba a la iglesia más de uno la miraba medio cruzada, como diciendo, ¿y te da la cara para venir a la iglesia? Porque era evidente que era una pecadora, se notaba, porque la mujer andaba así, ¿no? Andaba caminando así por la vida, por todos lados, ya una deformidad a esta altura, ya listo, ¿no? Para el resto del viaje. Es que a Satanás le encanta destruir la vida de los hijos de Dios. Y esta mujer era una de las víctimas. Ustedes y yo sabemos, no era una mujer más pecadora que los demás. Era pecadora, sí, como los demás. Pero como Satanás tiene la batalla perdida con Dios, sabe que no lo puede enfrentar. De hecho, lo hizo y perdió y aquí está, ¿no es cierto? Y seguirá perdiendo y lo sabe. Entonces, ¿de qué manera puede, de alguna manera, afectarlo a Dios? Bueno, dándole donde le duele, lastimando a sus hijos. ¿Qué le duele más a un padre? ¿Que lo lastimen a él o que le lastimen a su hijo? Entonces, el enemigo hace este tipo de situaciones y muchas de las cosas que nos pasan en la vida tienen la explicación por este lado, que el enemigo está actuando y busca lastimar la vida de los hijos de Dios para apartarlos de él, porque no hay mayor dolor para el corazón de Dios que un hijo suyo le termine dando la espalda, ¿no? Y lo cierto es que una cosa que me encanta de esto es que aunque Satanás trató de destruir la vida de esta hija de Dios, ¿se dieron cuenta? Solamente pudo destruirle la parte física, pero no le quitó las ganas de ir a la iglesia. Eso me parece maravilloso, más en el contexto de aquel tiempo. Esta mujer seguía con ganas de ir a la iglesia, aunque alguno la mire medio mal, aunque ella se sabía, porque aceptaba las reglas de la época y entendía también que ella era una pecadora y que seguramente lo que le pasaba era un castigo divino, ella iba a la iglesia igual. Me encanta eso. ¿Qué es lo que esperaba en la iglesia? ¿Qué es lo que esperaba de Dios? Esperaba de Dios. No sé qué, pero esperaba. Qué lindo la esperanza que es capaz de mover a las personas, ¿no? Por encima de todas estas contingencias. Y por supuesto Jesús que estaba predicando, él cuando lo hacía iba escaneando a las personas que estaban ahí presentes y leyendo en las miradas, en las expresiones de los rostros, las experiencias de vida de cada uno de ellos y por supuesto que su mirada tropezó con esta mujer. Por supuesto. ¿Dónde estaba sentada esa mujer? ¿Primer asiento estaba? No. No. ¿Dónde te sentarías vos si fueras esa mujer? Donde nadie te vea, ¿no? Obvio, te hubieras sentado en algún rinconcito como para pasar lo más desapercibido posible con la evidencia de tu pecado que cargabas en tu forma, ¿no? Así que se habrá puesto seguramente en un rinconcito por ahí, pero no se escapó de la mirada de Jesús. Jesús la vio. Y es muy loco lo que dice el versículo 12, ¿lo notaron? Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Vamos por parte. Ella estaba en un rinconcito, no queriendo ser vista, solo participar de la reunión. Y Jesús hace una jugada bastante dramática para ella, porque la invita a que venga, le dijo que venga. Al hacer Jesús esto, la convierte a ella en el centro de la escena. Toda la gente, toda la comunidad que está reunida en la iglesia, fija los ojos en la mujer que ahí, exponiendo su desgracia, pasa adelante donde está Jesús. Me encanta que haya aceptado el llamado. Me encanta que se haya jugado por Jesús. A ella no le gustaba exponerse. Es obvio. Ella quería pasar lo más desapercibida posible. Pero acá aceptó exponerse tal como estaba. Nada podía disimular tampoco, ¿no? Pero tal como estaba, delante de todos pasó hasta al lado de donde estaba Jesús. Y me encanta ver la manera como Jesús la trata delante de todos. Porque Jesús la pudo haber sanado a la distancia, ¿no? Inclusive el primer versículo parecería insinuar eso, porque dice, mujer, eres libre de la enfermedad, y bueno, y ya está. Pero no está nada, porque dice que puso las manos sobre ella. ¿Por qué tenía que tocarla Jesús?
Bueno, porque le gustaba hacerlo, porque le encantaba acercarse, el contacto, el igualarse, el ponerse al lado, el estar ahí, el que pueda sentir la cercanía de Jesús y de Dios actuando en su vida. Y al momento la mujer es sanada y se endereza la espalda. Qué terrible. Yo me imagino el escalofrío que debe haber corrido entre la comunidad que estaba presente viendo a la encorvada pecadora que durante 18 años asistía a la iglesia, que de pronto ante la palabra de Jesús se endereza al instante y es sana. Todos eran testigos de que Dios estaba obrando un milagro en su presencia. Todos eran testigos un sábado en la iglesia con Jesús. ¡Qué espectacular! Y claro, se produjo un pequeño descontrol, porque acá nos dice el versículo que la mujer glorificaba a Dios. ¿Cómo glorificaba a Dios? Y bueno, habrá dado, no sé, imagínate que fueras, o sea, ¿qué harías vos? O sea, no sé, yo creo que uno saltaría de alegría festejando la sanidad que ha recibido, ¿no? Y rompió un poquitín la seriedad o la solemnidad de la reunión. Lo cierto es que toda la comunidad estaba maravillada por lo que acababan de ver. O tal vez debería corregirme pensando en lo que dice el versículo siguiente, casi toda la comunidad. Porque el versículo 14 dice, pero el alto dignatario de la sinagoga, lo que sería, no sé, primer anciano, el más responsable dentro de la sinagoga de la iglesia, enojado. ¿Dicen algo parecido a la Biblia de ustedes? ¿Alguno usa una expresión distinta, enojado? Indignado. Claro, porque saben que la palabra que se utiliza en el original habla de que se sintió entristecido, ofendido, enojado por lo que acababa de pasar. ¿Qué locura es esta? A ver, la comunidad estaba feliz de haber visto a Dios obrar, pero algunos dentro de la comunidad, siendo testigos de lo mismo, se enojan y se ofenden. Ah, qué familia complicada, qué familia complicada. Pero bueno, dice, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado. Y entonces parece que tomó protagonismo porque se dirigió a la gente y le dijo, 6 días hay que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados, y no en sábado. Claramente estaba corrigiendo a Jesús. Le estaba diciendo que sea la última vez que se hace una cosa de estas en sábado. Tenés domingo, lunes, martes, vengan otro día. ¿Cómo van a hacer estas cosas en sábado? Qué loco, la verdad yo leo esta parte y no la puedo, me cuesta razonar y entender qué pudo haber tenido en la cabeza este hombre, que además siendo el principal líder de la iglesia, toma este tipo de actitudes. Qué loco, ¿no? Porque si ustedes saben que este hombre se portaba re bien, saben que era un ejemplo para la comunidad, saben que lo miraba la gente con mucha admiración, por algo era el que coordinaba y dirigía la situación en la iglesia. Creo que se portaba mejor que la mayoría de los feligreses. Pero saben, todo eso él lo vivía independiente de Dios. O sea, ¿recuerdan el versículo que leímos al principio? Dame, hijo mío, tu corazón. Bueno, le faltaba esa partecita. Las demás la tenía, porque miraba los caminos del Señor y se portaba muy bien. Pero no era capaz de interpretar quién era el Dios al cual él representaba y servía en ese lugar. Entonces estaba muy lejos de asimilarse a quién era el Dios del cual él solía predicar seguramente casi todos los sábados. Y seguramente que lo hacía muy bien, pero mostró la hilacha en esta situación. Y acá se notó realmente el gran problema que él estaba viviendo. Y saben, el drama dentro de la familia, vivida por este hombre y otros que vivían la relación con Dios de una manera así, que básicamente era, me porto bien porque tengo que portarme bien. Vengo a la iglesia porque tengo que hacerlo. Pero no amo a Dios, casi no lo conozco. Sí, conozco lo que dice la Escritura y le obedezco todo, eso sí, pero este hombre estaba verdaderamente perdido dentro de la iglesia. Qué terrible es que un líder esté perdido dentro de la iglesia.
Y peor de todo, que esté buscando marcar el camino para la comunidad que lo seguía y lo acompañaba, ¿no? Por eso es que Jesús tuvo que intervenir de una manera bastante dramática frente a la intervención de este líder que estaba diciendo: lo que acaban de ver está mal, vengan otro día si alguien se quiere sanar, pero no vengan el sábado, porque esto no se hace en sábado. Entonces, dice, el Señor respondió y dijo, y no crean, por favor, no crean que Jesús está insultando al hombre, porque usa una palabra que nosotros usamos a veces para insultarnos, ¿cierto? Jesús le dice hipócrita. ¿Qué quiere decir hipócrita? Hipócrita quiere decir alguien que está actuando un papel, un actor que está actuando un papel. Eso es hipócrita. Y acá lo que estaba haciendo este hombre era eso. Y Jesús le está usando palabras que están dando algo así como un preciso diagnóstico de lo que a él le pasa. Porque vos creés que este hombre no se preguntaba si soy el líder de la iglesia, si soy el que predica, si soy el que le dice a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Vos te pensás que ese hombre no se daba cuenta que algo estaba andando muy mal con su religión? Porque, no cuando estaba delante de la iglesia, pero cuando estaba en su momento de soledad, ¿vos pensás que no se daba cuenta él de que algo estaba muy mal, que el Espíritu Santo lo iba a dejar tranquilo? Está todo bien, sé así que está todo bien. No, él sabía que algo estaba muy mal, pero no entendía qué es lo que pasaba. Si él se portaba bien, hacía todo lo que había que hacer. Es lo que él creía que era vivir, el ser un hijo de Dios era eso, era portarse bien y hacerle caso a Dios. No había entendido la primera parte. Dame, hijo mío, tu corazón. Entendió solo la segunda. Y acá cuando Jesús le está diciendo estas palabras que son tan fuertes y que parecería estarlo insultando, pero no, le está describiendo solo su diagnóstico, que un día quizás él lo reconocería, le dijo, ¿no desatáis vosotros vuestro buey y vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en sábado. Miren, me encanta que Jesús no solamente no se está disculpando porque, no me di cuenta, la verdad, porque, ¿cuál hubiera sido el problema de sanarla el domingo? O el lunes, ¿cuál era el problema? Jesús pudo sanarla otro día, tomar nota, señora, ¿por qué no me dice dónde vive? Y mañana voy y la sano, así no hacemos lío acá en la iglesia, porque vieron que acá hay gente que por ahí esto lo ve medio raro y capaz que se arma lío en la iglesia. No, Jesús pone el énfasis en que lo mejor que se debía hacer en este caso particular era lo que se hizo. Esta mujer no debió ser sanada en domingo, lunes o martes, debía ser sanada en sábado, porque estaba siendo liberada después de 18 años por Dios del enemigo que la había estado sosteniendo en esa situación durante tanto tiempo. Bueno, al decir estas cosas, se avergonzaban. Esto se llama conciencia. Porque claro, la lógica irrefutable de lo que Jesús decía, vos tenés un burro, un animal, y lo sacás a comer en sábado, ¿no? Y si se te lastima y se cae en un pozo, vos lo sacás, aunque sea sábado, ¿no? Y si tu hijo tiene una necesidad, le das una mano, ¿no? Y a esta mujer que es una hija de Abraham, la vas a dejar tirada porque es sábado. Era una lógica irrefutable. La conciencia habló a estas personas, aunque ya había hablado también al resto de la comunidad y todos estaban felices de lo que habían visto, pero bueno, cuando intervino el líder se complicó un poco los pensamientos, pero dice que avergonzados todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Me encanta ver esto, porque me encanta ver cómo Jesús se maneja con su familia. Y Jesús sabe que en su familia tiene de todo. Tiene gente a la que Satanás trata de destruir y que llega arrastrándose a la iglesia. Que tal vez muchas veces se pregunta, ¿voy o no voy? Porque no estoy en condiciones de ir. O también dentro de su familia tiene gente que no sabe vivir el cristianismo como corresponde y que solamente se porta bien. Y Jesús va con unos y con otros llevando la cosa de la mejor manera. Creo que por eso a él le encantaba ir el sábado a la iglesia. Aunque podía haber ido a otro lado, ¿no? Pero le encantaba participar los sábados de la iglesia. Y una de las cosas que más
Bueno, ya estamos cerrando, quedan solo 3 ideas para compartir, pero una, ¿cómo tratás vos a los encorvados que vienen a la iglesia? Claramente me estoy refiriendo a aquellos a los que el enemigo les está destrozando la vida, ¿no? Y que se les nota. A veces por ahí nos sale naturalmente tratar de no mirar para no comprometerse o qué sé yo. Está bueno que aprendamos a mirar como Jesús miraba a los encorvados. O te cambio la pregunta. Cuando vos te sentís como el encorvado o la encorvada, porque, las consecuencias de los errores en tu vida son evidentes, quizás algunos en la iglesia pueden saberlo, y aunque no lo supieras, vos lo sabés, ¿te daría la cara para ir a la iglesia sabiendo la macana que te mandaste? ¿Te atreverías a ir a la iglesia? Todo lo que hoy estuvimos viendo es que lo mejor que podés hacer es no cortar tu relación con Dios por ninguna razón. Aunque solo vos lo sepas y nadie más lo sepa, vení a la iglesia. Porque al punto que iba es este. ¿Qué le hubiera pasado a esta mujer si hacía algo tan lógico como no ir a la iglesia ese sábado? Evidentemente se acostumbraba a ir. Este sábado fue. Bueno, ¿qué es lo que hubiera pasado? Muy sencillo. Después le hubieran contado que estuvo buenísimo, que vino un predicador Jesús que predicó re lindo, pero no se hubiera sanado. Dios tiene regalos para compartir con su familia, con su iglesia, que puede compartirlos cuando su pueblo está presente. Por eso es lindo que vengamos a la iglesia, en toda situación, que siempre vengamos a la iglesia. Más te digo, si por ahí algún sábado te sentís tentado a no venir a la iglesia, te aseguro, pensala bien, porque seguramente ese sábado hay una bendición especial para vos y alguien te lo quiere impedir. Así que enterrá esa idea de no tengo ganas de ir y vení a la iglesia. Seguro, después que vengas te vas a dar cuenta por qué era bueno que lo hagas. Y el último pensamiento, porque a mí me asombra realmente y no puedo entenderlo, y son parte de las cosas que uno tiene que ir madurando en la vida, y yo no llegué a ese punto y estoy lejos todavía de llegar a ese punto. Es como a Jesús le encantaba salvar a los que no se puede salvar. Porque vos sabés que hay gente que no se puede salvar, que está más allá del amor de Dios y que nunca van a responder. Habló del juicio humano, ¿no? Claramente. Pero solamente no vamos ni a buscarlo en la Biblia, porque lo que voy a decir ahora ustedes lo conocen de memoria, pero ustedes se acuerdan que cuando Jesús colgaba de la cruz, cuando uno se pone en espectador de ese momento y se mete dentro de la historia y trata de ser uno de los que están al pie de la cruz observando lo que pasa y mirando al Hijo de Dios en esa situación, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes cuando se tratan de meter bien en la historia y ven a estos innombrables que están al pie de la cruz y que se les ocurre burlarse de Jesús, de ese que está dando la vida para salvar a la humanidad. A mí me sale algo bastante malo de adentro cuando pienso en ese momento. Y me acuerdo de Santiago y Juan cuando le dijeron a Jesús, ¿querés que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Les digo que no me disgustaría la idea, porque me generan algo muy malo, esa gente que está agrediendo a Jesús como lo agrede. Pero me enloquece también el escuchar que Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo Jesús se atreve a estar intercediendo por estos que no se quieren salvar, no quieren salvarse? Están permitiendo que Dios sea ejecutado en la cruz. Pero Jesús está intercediendo por ellos. Mira, ojalá a vos y a mí el Señor nos ayude también a ir madurando en la vida, ¿no? Para entender cómo Él nos ve a nosotros y nuestros problemas. Él busca abrazarnos a todos y quiere compartir la eternidad con todos. Depende siempre de tu decisión y de la mía. Ojalá
que aceptemos la invitación del Señor, aunque a veces sea incómoda, como esta mujer, que si sentís que Jesús te está invitando, da el paso adelante, jugate por mí, hacelo. Algo muy bueno está por pasar. Que Dios te bendiga para que con esa actitud estemos viviendo nuestra vida hasta encontrarnos con Él. Y de ahí en adelante no nos separaremos nunca más. Que Dios los bendiga.